Durante mucho tiempo, el entorno cercano a Oshijice había notado un patrón que se repetía una y otra vez. Un hábito que parecía inofensivo, pero que poco a poco comenzó a afectar su bienestar. Se trataba de una costumbre arraigada, casi automática, que ni ella misma lograba controlar del todo. Sus días comenzaban con ansiedad y terminaban con insomnio, marcados por una tensión invisible. Hasta que un día, algo cambió. Y detrás de ese cambio estaba Gökberk de Mirsi. Quienes los conocen aseguran que la influencia de Gökberk en la vida de Özge fue mucho más profunda de lo que se ve desde fuera. Él no llegó para transformarla, sino para acompañarla en su proceso. No la presionó, no la juzgó, simplemente estuvo ahí. A veces el amor no se demuestra con grandes gestos, sino con una presencia silenciosa que todo lo ordena. Así comenzó una transformación que pocos esperaban, pero que todos celebraron. El hábito que Özge abandonó era conocido solo por sus más cercanos: la constante autocrítica. Se exigía más de lo necesario, se culpaba por lo mínimo y rara vez se permitía descansar. Cada error, cada duda, se convertía en una carga invisible que pesaba sobre sus hombros. Vivía con la sensación de no ser suficiente, de tener que probarse todo el tiempo. Pero con Gökberk, esa presión empezó a desvanecerse. Él le enseñó algo que parecía simple, pero que cambió todo: la calma. Gökberk, con su carácter sereno y su mirada firme, le mostró que la perfección no era necesaria para ser valiosa. Que no todo debe ser controlado, que el descanso también es un acto de amor propio. En lugar de criticarla, la escuchó. En lugar de corregirla, la abrazó. Y poco a poco, Özge comenzó a desprenderse de su mayor enemigo: la culpa. El cambio fue notorio incluso en su entorno profesional. Los compañeros de rodaje notaron que su sonrisa era más genuina, que su mirada se había suavizado. Ya no hablaba con la dureza de antes hacia sí misma, ni se encerraba en la exigencia constante. Empezó a disfrutar de los silencios, de las pausas, de los momentos simples. Era como si hubiera encontrado una nueva forma de respirar. Y esa nueva forma tenía nombre y rostro: Gökberk de Mirsi. No hizo nada extraordinario a los ojos del mundo, pero su influencia fue profunda. Supo estar presente sin invadir, ayudar sin imponer. Su paciencia se convirtió en el espejo donde Özge aprendió a mirarse con amabilidad. Lo que comenzó como una relación profesional derivó en una complicidad emocional que trascendió cualquier guión. La historia de ambos no necesitó cámaras para ser real. Con el tiempo, Özge comenzó a hablar abiertamente sobre el cambio que había vivido. Sin mencionar nombres, confesó que había aprendido a dejar atrás una costumbre que le robaba la paz. Sus palabras, sinceras y sin dramatismo, fueron suficientes para que sus seguidores entendieran. Había dejado de ser tan dura consigo misma, había aprendido a ser su propia aliada. Y detrás de ese proceso, todos sabían quién había estado acompañándola. La prensa comenzó a hablar de una transformación interior. Los titulares destacaban su nueva actitud, su serenidad frente a los desafíos. Pero pocos entendían la profundidad real del cambio. No se trataba solo de una nueva etapa profesional o de una relación sentimental. Era una reconciliación con ella misma. Una batalla ganada en silencio, con amor y paciencia. Gökberk, fiel a su estilo reservado, nunca habló del tema, pero sus gestos lo decían todo. En cada aparición pública, su mirada hacia ella era de orgullo y ternura. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Era evidente que había sido testigo y parte de una evolución emocional tan discreta como poderosa. El amor, cuando es real, no necesita ruido. La historia de Özge y Gökberk se convirtió en inspiración para miles de seguidores. Muchos encontraron en ella un reflejo de sus propias luchas internas. La autocrítica, la exigencia, el miedo al error, todo eso que tantos callan, ella lo había vencido.
Y no con discursos motivacionales ni grandes anuncios, sino con una simple decisión: dejar entrar a alguien que la hizo sentir suficiente. Con el paso de los meses, Özge comenzó a compartir más momentos de su vida cotidiana, mostrando un rostro más libre y luminoso. Las imágenes hablaban por sí solas. En cada sonrisa había gratitud. En cada mirada, serenidad. Era la prueba viviente de que el amor, cuando se da con respeto y paciencia, puede curar lo que parecía imposible. Las redes se llenaron de mensajes aplaudiendo su evolución. ¡Qué bonito verte feliz!, escribían sus fans. Otros decían: a veces solo necesitamos a alguien que nos recuerde que ya somos suficientes. Esas frases se multiplicaron, convirtiendo a Özge en símbolo de fortaleza emocional y a Gökberk en ejemplo de amor tranquilo, de apoyo incondicional. Boom. Boom. Acá. Apoyo incondicional. Los expertos en relaciones incluso llegaron a analizar su vínculo en programas de televisión. Ella aprendió a soltar el control y él fue su refugio emocional, comentó una psicóloga invitada. Las imágenes y las declaraciones coincidían. Había algo auténtico entre ellos, algo que trascendía lo romántico. Era complicidad, respeto y evolución compartida. En un mundo donde las relaciones suelen ser fugaces, la de Özge y Gökberk demostró que la verdadera conexión no busca brillar, sino sostener. Que no todo amor necesita mostrarse para existir. Su historia, contada en susurros y miradas, fue más poderosa que cualquier escándalo mediático. Y quizás por eso el público la abrazó con tanta fuerza. Hoy, Özge Yağız se muestra más segura que nunca. No solo ha abandonado un mal hábito, sino que ha aprendido a construir una nueva versión de sí misma. Una versión más libre, más amorosa, más consciente. A su lado, Gökberk continúa siendo su compañero silencioso. Ese que no necesita protagonismo para tener un papel esencial. Juntos siguen escribiendo una historia que inspira sin pretenderlo. Así, el gran mal hábito que alguna vez dominó su vida quedó atrás. En su lugar, nació una calma que se refleja en cada gesto, en cada paso, en cada palabra. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, todos saben que el cambio tuvo un detonante claro. Gökberk Demirci. A veces, el amor no llega para cambiarte. Llega para recordarte quién eras antes de perderte en tus miedos.